En este video vamos a estudiar las potencias y sus propiedades. Empecemos por recordar qué es una potencia y cómo se escribe. Una potencia es una forma de representar abreviadamente una multiplicación de un mismo número que se va a llamar base, el número de veces que indique el exponente. La escritura es esta, la base la colocamos como un número que en la parte superior derecha le vamos a colocar el exponente. Y lo que esto significa es que vamos a multiplicar n veces el número x. En este caso, esta es la base, así que la base la voy a multiplicar la cantidad de veces que diga el exponente. ¿Qué propiedades tienen las potencias de la misma base? Una de ellas es que el producto de potencias que tienen la misma base, recordemos que esta primera potencia significa que vamos a multiplicar a veces el número x. Cuando lo multiplicamos por x a la b o x con exponente b, lo que estamos indicando es que vamos a multiplicar la misma x una cantidad de veces b. Por lo tanto, con esta multiplicación estamos multiplicando la x una cantidad total de a más b. En otras palabras, el producto de potencias de la misma base nos da la misma base y se suman los exponentes. Esto también significa que puedo deducir otra propiedad, y es cuando tengo una potencia de otra potencia. Recordemos que esto significa multiplicar n veces lo que tenemos aquí, que en este caso es x a la a. En total, la cantidad de veces que se va a multiplicar la x es a por n. Por ejemplo, si tenemos 5 a la 2 por 5, aunque aquí no lo tenga escrito, significa que su exponente es 1, porque el 5 está una vez. Así que tenemos 5 multiplicado 3 veces. Si quiero la solución de eso, pues recordemos que esto significa multiplicar 5, 1, 2 y 3 veces. Y ese producto nos da 125. Un ejemplo más. Negativo 2 elevado a la 3 por negativo 2 elevado a la 2. En total estamos multiplicando el negativo 2 5 veces. Muy importante que recordemos que cuando se está multiplicando números que tienen una base negativa, es importante mantener el paréntesis. Si quiero encontrar el resultado de esta potencia, pues significa que voy a tener que multiplicar negativo 2 5 veces. Al ser un número impar, el resultado nos va a dar un número negativo. En este caso, negativo 32. Resultados importantes que debemos recordar. Si la base es un número positivo, no importa qué exponente tenga, su resultado va a seguir siendo positivo. Si la base es un número negativo, pero
el exponente es un número par, significa que se va a estar multiplicando un número par de veces ese número negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Pero si el exponente es impar para esa base negativa, el resultado va a ser un número negativo. Muy importante que se recuerde eso, porque los resultados van a cambiar de signo cuando la base sea negativa y el exponente sea par o impar. Hay diferencia. Así que es importante recordar eso. Continuemos con propiedades. Ya tenemos la propiedad para la multiplicación o producto. Ahora vamos a ver la propiedad para la división o cociente de potencias. Esas potencias, si tienen la misma base y en la multiplicación lo que hacíamos era sumar los exponentes, pues en la división, que es la operación inversa, lo que hacemos es restar los exponentes. Resultados importantes para tener en cuenta. Si hacemos la división de x a la a o x a un exponente sobre x con el mismo exponente, usando la propiedad que acabamos de estudiar, tenemos que x nos queda con exponente a menos a, pero a menos a es 0. Y por otro lado, x a la a sobre x a la a, al ser el mismo número, su división nos da 1. Así que un resultado importante es que cuando tenemos un número o cualquier base con exponente 0, el resultado es 1. También pudimos observar que x con exponente negativo es lo mismo que el recíproco con exponente positivo. Importante tener en cuenta que este 1 sigue siendo 1 aunque tenga cualquier exponente. Eso significa que esta fracción 1 sobre x a la n también la podría escribir como 1 sobre x, toda ella en un paréntesis con exponente n. Sigue siendo lo mismo. Y en general, una fracción a sobre b elevado a un exponente n corresponde al recíproco con exponente negativo. Usualmente lo que queremos es, si tengo un exponente negativo, usar la propiedad para que el exponente quede positivo. Veamos ahora qué significan las potencias con exponente fraccionario. Para una potencia con base x y exponente una fracción, esa escritura corresponde a una raíz en donde el índice corresponde al denominador de la fracción y el numerador corresponde a la potencia de la base. Por ejemplo, el número 7 con exponente 2/3 significa raíz cúbica de 7 a la 2. Si queremos la respuesta, resolvemos 7 a la 2, que es 49, porque es 7 por 7, y nos quedaría raíz cúbica de 49.
Veamos otro ejemplo. Negativo 2 con exponente 2/3. Esto significa raíz cúbica de negativo 2 al cuadrado. Ese negativo 2 al cuadrado, recordemos que lo obtenemos multiplicando negativo 2 por negativo 2. Y eso es 4. Así que la solución de esa potencia es raíz cúbica de 4. Un ejemplo más. El número 4 con exponente 2/3. Corresponde a la raíz cúbica de 4 a la 2. Para aprovechar las propiedades de las potencias, podemos descomponer este 4 como 2 a la 2. Y como tengo potencia de potencia, estos dos exponentes se multiplican. Así que nos da 2 a la 4. Ahora, recordando que esto se puede escribir como la potencia 2 con exponente 4 dividido 3. Recordemos que 4 dividido 3 nos da 1 y sobra 1. Ese 1 que nos da significa que lo pude sacar de la raíz. Y el que sobró quedó dentro de la raíz. Otra manera de verlo, 2 a la 4 es lo mismo que 2 a la 3 por 2. 2 a la 3 dividido 3 nos da 1 y corresponde a este 2 que tengo fuera del radical. Importante que tenga presente que resultados como este, negativo 5 con exponente 3 sobre 2, no corresponde a un número real. ¿Por qué? Recordemos que la fracción en el exponente significa, en este caso, raíz cuadrada de negativo 5 a la 3. Pero un número negativo con exponente impar nos da un resultado negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, esa expresión no tiene una solución real. Recordemos aquí que la respuesta de una raíz cuadrada es el número que multiplicado 2 veces nos dé, en este caso, negativo 125. Pero eso nunca va a pasar, porque no existe un número que multipliquemos 2 veces y que el resultado sea negativo. Esa es la razón por la cual la raíz de un número negativo, cuando el índice, este se llama índice, el índice es un número par y la base o la cantidad que está dentro del radical es negativa, eso no tiene solución real, no tiene respuesta en los números reales. Un par de ejemplos adicionales sobre este tema. Si tengo un tercio todo con exponente negativo 2, para cambiar la potencia y que el exponente quede positivo, hacemos el recíproco de la base. Así que nos queda 3 sobre 1.
ese exponente le pertenece tanto al numerador como al denominador. Así que nos da 3 a la 2 sobre 1 a la 2. Pero 3 a la 2 es 9 y 1 a la 2 es 1. Así que la solución sería 9 dividido 1, que es igual a 9. Uno más. Negativo 2/5 elevado a la negativo 2. Para lograr que el exponente nos quede positivo, la base se cambia por el recíproco o se invierte. Si el número era negativo 2/5, ahora tenemos negativo 5/2. Este exponente le pertenece a los dos números, así que tenemos negativo 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Negativo 5 al cuadrado nos da 25 positivo y 2 al cuadrado 4. Para terminar, hagamos un par de ejemplos algebraicos, es decir, con expresiones que usan variables. X a la negativo 2 sobre Y a la 3 corresponde a 1 sobre X a la 2, Y a la 3. El exponente de Y está positivo, así que se mantiene en el mismo lugar, pero el exponente de X está negativo. Para lograr que quede positivo, lo invertimos. Así que si estaba en el numerador, ahora lo vamos a tener en el denominador. Uno más. Aquí tenemos exponente negativo para X, exponente negativo para Z, pero el exponente de Y es positivo. Eso significa que Y se va a mantener en el mismo lugar, pero X y Z se van a invertir para que el exponente cambie a positivo. Es decir, la Z con exponente 5 positivo nos quedó en el numerador y el X o la X con exponente negativo 3 ahora la tenemos como X a la 3 en el denominador. Último ejemplo. La multiplicación de X a la 2 por una potencia XY a la 2, todo ello elevado a la 3, sobre Y a la 3. Recordemos que por orden de operaciones tenemos que primero resolver este paréntesis. Este 3 es el exponente de todo lo que hay en el paréntesis. Por lo tanto, X va a tener exponente, tenía 1, 1 por 3, 3. Y va a quedar con exponente 6, 2 por 3, 6. Y a la 3 se mantuvo igual. Ahora tengo X a la 2 y X a la 3 multiplicando. Por lo tanto, los exponentes se suman, pero los de Y se restan porque Y a la 6 está dividido por Y a la 3. Así que se restan los exponentes y nos da Y a la 3.